Vamos entonces con más actualidad aquí por MC, el canal digital de Los Toldos, noroeste de la provincia de Buenos Aires, y nos vamos ya en contacto con la reconocida abogada Carla Junqueira, porque la situación de Brasil expone no solamente al hermano país, sino también al contexto regional político, geopolítico. Carla, ¿me escuchás? Acá Luis Coria en MC, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Luis? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Carla. ¿Qué es lo que ha pasado en definitiva y cómo a una semana de asumir Lula su gobierno toma esta decisión un sector más duro de fanáticos del bolsonarismo, por ubicarlo así, por encuadrarlo así? Claro, desde que del final de las elecciones había una parte de este electorado más radical que nunca aceptó el resultado de las elecciones. Sí. Y intentaron articular un movimiento organizado de golpe, de invadir la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, o sea, el Supremo Tribunal Federal, el Planalto, el Palacio del Planalto, donde es la presidencia, y el Congreso, esperando que el ejército les fueran a apoyar en esta invasión. Claro. Y lo que no pasó. Y se frustraron ayer porque hicieron un movimiento articulado, o sea, mandaron caravanas de buses financiados por los líderes de este movimiento para intentar invadir y tomar el poder en Brasilia. Y cuando la policía empezó a reaccionar, ellos esperaban un respaldo del ejército. Claro. No pasó y fueron presos. Están siendo presos identificados. Bien. ¿Ahí cuántos? ¿300, 400 veíamos mínimamente que fueron apresados? No, ya son 1.500. 1.500. Ya son 1.500 presos y identificados. Claro, el tema es que ahora ellos deberán declarar quiénes los arengaron para hacer esta decisión, esta toma de la Plaza de los Tres Poderes. Claro, ahora ya hay una decisión de la Corte Suprema en el sentido de investigar por toda la inteligencia del gobierno quién son los líderes, los financiadores y la gente que está involucrada en este movimiento antidemocrático, que de vuelta no es una minoría radical, sí, que no está apoyada ni por el ejército y ni por los propios bolsonaristas. Totalmente. Del ejército, ¿alguien salió a declarar al respecto que no iban a participar, que no iban a sumarse? No, todavía no hay una declaración oficial. La declaración del propio Bolsonaro, que está en Estados Unidos, eso declara, no apoya a los movimientos, pero tampoco los condena. Claro. Entonces es una salida por la tangente. Y del ejército tampoco hay una posición oficial, que ya se manifestaron, pero ayer cuando fueron llamados empezaron o sea, no llegaron a rescatar, no es que aparecieron, pero no llegaron para rescatar a esta gente que estaba siendo llevada por la policía enviada por intervención federal, ¿no?, a Brasilia. Totalmente. Las primeras decisiones de Lula fueron claramente con decretos, frenar algunas determinaciones que Bolsonaro había decidido antes de retirarse del gobierno y otras que estaban enmarcadas en ir en contra de los intereses general, ¿no?, de la clase trabajadora en Brasil. También respecto, me imagino que esto de haber acelerado, ¿no?, el proceso de este grupo duro, de este grupo radical bolsonarista, pero también ayer tomó una decisión que encuadraba dentro del marco de una intervención federal, algo así. Sí, hay esto. Hay también del otro lado, de los apoyadores de Bolsonaro, hay los que defienden que capaz en la primera semana de gobierno
Lula no hubiera sido tan radical en sus medidas, en el sentido de despedir toda la gente de Bolsonaro y de revogar decretos y siente que hubo un revanchismo y una cierta perseguición a la gestión anterior, que capaz, si no hubiera en la primera semana sido tan revanchista, capaz no hubiera organizado los ánimos de los radicales, ¿no? Entonces hay también una crítica de parte de la oposición del gobierno que dice que capaz ese clima de revanchismo genera ese estado que estamos. Y con relación a Brasilia, sí, hay una intervención federal que es, digamos, un estado de excepción en el estado. Y, o sea, puede llegar la policía y llevarlos todos presos independientemente de lo que dice el gobernador. Y el gobernador fue ya sacado del cargo, ¿no? Por decisión del judiciario. Perfecto. Entonces, estamos en un clima entre una línea tenue de lo que es derecho. Excelente. Bueno, clarísimo el panorama. ¿Te esperanzas de que las aguas se calmen con el correr de las horas? Sí. O sea, ya en Brasilia, todo lo que ellos llaman de QG, que son los cuarteles generales, donde están los acampamentos de estos radicales, están siendo todos desmovilizados por todo Brasil. O sea, los propios gobernadores ya están también apoyando para desmovilizar estos acampamentos. Sí. Los líderes están siendo investigados, presos. Entonces, nos parece que es una cuestión de tiempo para que todo se normalice. Bien, porque hemos visto que todo esto fue un caldo de cultivo en la finalización de la segunda vuelta y el tiempo de cuenta regresiva para aguardar por el 1 de enero que asumía Lula. Se fueron haciendo cada vez más grandes estos campamentos. Exactamente, se fueron preparando justo para el principio de la gestión de Lula, ¿no? Y como la primera semana fue una semana en que las medidas tampoco fueron medidas de pacificar la situación, sí. ¿no? Entonces los ánimos se agitaron y se articuló este movimiento antidemocrático, criminoso. Arruinaron obras de arte de muchísimo valor, sí. Arruinaron regalos históricos de la Corte Real brasileña, actos de vandalismo y crimen que van a ser seguramente punidos, ¿no? Esta gente. Comprendo. Carla, vos que estás tan vinculado con la justicia, de conocerte por tu participación acompañando como abogada a Thelma Fardín en la causa del juicio contra el actor D'Artés ahí en Brasil. La justicia, has visto algunos perfiles también de reclamos contra la justicia argentina. ¿La justicia brasileña tiene todavía algunos resabios del viejo colonialismo? Mira, es una justicia bastante literal, ajá. O sea, una justicia bastante legalista, ajá. Que se prende a la letra de la ley. Sí. Y lo que hay una crítica a uno de los ministros de la Suprema Corte, que es Alexandre Moraes, que capaz en algunas de sus decisiones pasa del límite del derecho para interpretar la ley en un activismo jurídico, sí. Que es interpretar la ley según los intereses políticos. Claro. Es una crítica a este personaje, ¿no? Pero en general las decisiones del Supremo Tribunal Federal son muy legalistas, o sea, siguen a rienda la letra de la ley y siguen a rienda todo lo que es los artículos constitucionales y el Estado democrático de derecho. Bien, a diferencia de aquí, los jueces se ponen en debate en una votación como va a pasar este año en Bolivia, porque aquí no sucede, que es una de las tantas esperanzas que se pretende de un sector de la sociedad. Ahí se vota a quienes son actores de la justicia. Hay en el Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Suprema, todas las decisiones son tomadas por un colegiado. Ajá. Hay un relator y después hay debates, diálogo y votación.
Hay también lo que se llama los referendos populares, que se pone el pueblo a votar, la gente a votar por determinada decisión, pero la última que ocurrió fue sobre el desarmamento de la población, que la sociedad brasileña eligió desarmar la población por medio de lo que llamamos plebiscito, que es un referendo popular. Pero en general todas las cortes, o sea, las decisiones de la Corte Suprema son colegiadas, no es tomada por un único juez. Excelente. Carla, de verdad nos serviste un montón. Bueno, sabemos que te convocan permanentemente los medios y para nosotros un pequeño espacio que se está regionalizando y va ganando también lugar en ese aspecto. La predisposición, en este caso tuya, nos genera que mínimamente no dejemos de reconocerlo. Lo valoramos un montón, agradecemos este tiempo que nos atendiste y estamos en contacto en cualquier momento, si te parece. Un placer. Por favor. Con nosotros, Carla Junqueira. La situación de Brasil en ese contexto lo tratamos por MC, el canal digital de Los Toldos.